Los orígenes y la idea de diseño. ¿Por qué hablar hoy de este tema? Del diseño, del concepto de diseño. Bueno, pues por muchas razones. Quizá porque en los institutos, en las escuelas, en la universidad, sistemáticamente se enseña la teoría de la evolución como única respuesta, como única explicación al tema de los orígenes. Y dentro de la evolución hay un sector de personas, entre ellos estaría Richard Dawkins, que es el predicador del ateísmo por excelencia de nuestro tiempo, de nuestra época. Y Richard Dawkins lo que viene a decir en sus libros es que cuando tú miras la naturaleza, parece que haya diseño, parece que las cosas hayan sido pensadas, diseñadas por alguien, pero es falso, es mentira, no existe ese alguien. Únicamente hay apariencia de diseño, pero en realidad no existe un diseñador. Ese diseño lo habría creado el azar de las mutaciones genéticas combinado con el azar de la selección natural, que sería el método que usa la evolución para prosperar. Entonces, frente a esa concepción de los orígenes, absolutamente azarosa, casual, pues los creyentes, los cristianos, normalmente ofrecen un abanico de respuestas teniendo como base la Biblia. Luego veremos que dentro del mundo cristiano, dentro del mundo incluso más específico protestante, evangélico, habría diferentes respuestas a estos temas. Desde los creacionistas, literalistas, que aceptan la Biblia al pie de la letra, el mundo se creó hace 6.000 años, en 6 días, y eso lo mantienen a rajatabla, hasta los creacionistas que aceptan una edad antigua para la Tierra puede tener 3.500, 4.000 millones de años de antigüedad, el universo puede tener 15.000 millones de años de antigüedad, pero en un momento determinado el Creador crea la vida en esa Tierra, en esas condiciones ya preparadas que llevaban mucho tiempo existiendo. Esos son los creacionistas de la Tierra antigua. Después estarían los partidarios del diseño inteligente, ese es un tercer grupo. Los del diseño inteligente dicen que realmente este mundo ha sido pensado, ha sido diseñado por una inteligencia y se paran ahí. No dicen nada de la Biblia, no hablan de Dios, simplemente hablan de una inteligencia creadora. Y esa inteligencia creadora, ¿quién habría podido ser? Dentro del movimiento del diseño inteligente estarían protestantes, que dicen que esa inteligencia creadora fue Dios, el Dios de la Biblia. Estarían católicos, que dicen lo mismo. Estarían judíos, musulmanes, incluso habría científicos agnósticos que dicen, bueno, quizá esa inteligencia creadora, nosotros no creemos en Dios, no lo sabemos si existe o no existe, pero podrían ser los extraterrestres, civilizaciones de otras galaxias que hubiesen venido a la Tierra y hubieran implantado la semilla de la vida, y esa semilla evolucionó, se transformó, etcétera, etcétera. O sea, creacionistas literalistas, creacionistas de la Tierra antigua, partidarios del diseño inteligente, y también dentro del mundo protestante estarían los evolucionistas teístas. Esta postura es bastante antigua, se inicia con Pierre Teilhard de Chardin, un jesuita francés que era paleoantropólogo, y esta postura acepta la evolución y nos viene a decir que Dios habría usado el método de la evolución para crearlo todo. Por lo tanto, los textos de Génesis 1 al 11 hay que interpretarlos pues como una imagen
de lo que se pretende transmitir, de las grandes verdades de la Biblia, pero no habría que interpretarlos literalmente. Bien, dentro de esta última postura está sobre todo el mundo católico. La Iglesia Católica es evolucionista ateísta, pero también dentro del mundo protestante, luego lo veremos, hay grandes científicos, como uno de los que ha trabajado en el proyecto Genoma Humano, Francis Collins, que tiene un libro que se publicó al castellano, Así habla Dios, o Cómo habla Dios, es un libro que está traducido al español, y esa es una postura también dentro del ámbito protestante. De entrada, lo que me gustaría deciros es que todas esas posturas están dentro del protestantismo y consideramos que todos los protestantes son nuestros hermanos. Por tanto, que nadie os diga en los institutos, en las universidades, que Dios es descartado por la ciencia. Porque Richard Dawkins, que sería el padre de este razonamiento, dice que la ciencia descarta a Dios, que si tú eres evolucionista no puedes ser cristiano. Pero eso no es cierto. Tú puedes creer perfectamente en Dios y la ciencia no te prohíbe creerlo. Y hay mucha gente que cree en Dios y también cree en diferentes posturas en cuanto a los orígenes. Y se siguen identificando como cristianos. Incluso esta última postura, la del evolucionismo teísta, hay un libro de Michael Ruse que dice: ¿puede un darwinista ser cristiano? Y él llega a la conclusión de que sí. Sería esa la postura. Por tanto, de entrada, respeto con todas esas posturas acerca de los orígenes, cada uno defiende la suya, pero repulsa contra esa otra postura que dice que si tú aceptas la ciencia, aceptas los últimos descubrimientos científicos, no puedes creer en Dios, porque la ciencia descarta a Dios. Eso ni está demostrado ni se puede demostrar. Bien, vamos a entrar en el tema, los orígenes y la idea de diseño. Vamos a ver si conseguimos que esto pase. No, no pasa. Ahora sí. La primera cuestión que nos surge es esta: ¿qué es el diseño? Y como veis, diseño implica la actividad intelectual que ha ideado la forma o la estructura de alguna cosa. Algo manifiesta diseño si detrás hay un pensamiento. Alguien ha estado pensando esa cosa. Si algo muestra evidencia de diseño, es porque un agente racional lo ha elaborado. Pero, aparte de esa definición, existe también esta otra, el concepto de diseño natural. Aquellas formas que no las ha pensado nadie, que se han formado por sí solas, por las leyes físicas o químicas de la naturaleza. Por ejemplo, un cristal de hielo, un copo de hielo, tiene esta forma geométrica más o menos perfecta sin que nadie lo haya diseñado, simplemente las propias leyes de la naturaleza. Hay formaciones geológicas, los cristales minerales, que también han sido diseñados así, con esas formas perfectas, geométricas, y no, en principio no ha habido ningún diseñador que lo diseñe, lo hace la propia naturaleza. Y a veces se habla también de diseños de la naturaleza. A veces el concepto se amplía al resto de los seres vivos y así es habitual oír hablar, pues,
del diseño natural que muestran los animales, las plantas. Y aquí ya hay como una filosofía naturalista detrás. Es decir, el diseño natural, el diseño de las flores, de los animales, lo ha podido producir la naturaleza por casualidad, mediante las leyes de la evolución, la selección natural, las mutaciones, habría dado lugar a ese aparente diseño. Pero el diseño es aparente, no es real, se nos dice. Por ejemplo, el tiburón blanco es un diseño perfecto de la naturaleza para matar, para cazar peces, focas, lo que sea, pingüinos. Está perfectamente diseñado para matar. Como si la naturaleza tuviera en sí misma la sabiduría necesaria capaz de diseñarlo todo. A veces se nos habla en este sentido. El diseño propio de la naturaleza. Y eso implica que la naturaleza es sabia. La sabiduría, oímos a veces que se nos dice, la sabiduría de la naturaleza. ¿Pero qué es la naturaleza? ¿Hay alguien detrás de la naturaleza? ¿Alguien inteligente? ¿O la sabiduría de la naturaleza depende simplemente del azar, de la casualidad? Hoy se usa el concepto de diseño inteligente para distinguir entre lo que ha sido producido por una mente racional y aquellos otros posibles objetos que se han formado solo por causas naturales. Ahí la distinción que comentamos. A lo largo de la historia, la idea de diseño, sobre todo diseño del universo, diseño del cosmos, por parte de un creador, fue algo que normalmente no despertó dudas. La mayoría de la gente lo aceptaba como evidente, como una evidencia. Esto ha tenido que salir de algún sitio. Estas cosas que vemos que actúan con esa exactitud, con esa perfección, pues esto alguien lo ha tenido que diseñar. Y eso se aceptaba de manera natural, habitualmente. En el mundo antiguo, Platón manifestó la importancia del diseño de la creación. Tanto Platón como Aristóteles se opusieron vigorosamente a la enseñanza de que el cosmos era obra de la casualidad. Ya había en aquella época, en la Grecia clásica, pensadores, filósofos, que decían que todo se ha formado solo, sin intervención de ninguna inteligencia, por el azar, por la casualidad. Es decir, el concepto, las ideas que hoy defiende Richard Dawkins, ya existían en el mundo antiguo, en la Grecia clásica. Es decir, no se han inventado ahora, no han salido con la revolución científica del siglo XVII, sino que eran ideas que ya en el mundo antiguo algunos las sustentaban. Por ejemplo, filosofías como la de los epicúreos, los epicúreos salen en la Biblia. El apóstol Pablo tiene que lidiar con ellos. Los cínicos, el propio Lucrecio, estos filósofos no aceptaban la existencia de ningún dios creador, ni de ningunos dioses, de ningún universo politeísta. Decían que los dioses no existen, Dios no existe, y por tanto la naturaleza se habría creado a sí misma. En realidad, el debate en aquella época era entre teísmo, la idea de que existe un Dios, un creador, y ateísmo, la idea de que no existe tal creador. Bien, si llegamos al Antiguo Testamento, a la Escritura, nos encontramos claramente con que la Escritura defiende la idea de diseño. En el Salmo 19 el salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí la idea de diseño es clara. Es Dios el que ha diseñado los cielos, el que ha diseñado la tierra, el que ha diseñado el universo. Esta era la fe del hombre del Antiguo Testamento. Bueno, aquí vemos algunas imágenes, como esta nebulosa del águila, que se le ha llamado los pilares de la creación. Los astrónomos siempre son más propensos a pensar en Dios, porque están estudiando los cielos. Y como decía el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios.
Entonces es más fácil que se convierta un astrónomo o un físico o un cosmólogo que acepte la idea de que hay un Dios creador, que un biólogo que está trabajando con la vida. Los biólogos suelen ser más reacios a la idea de que existe un Dios. Hay más ateos entre los biólogos que entre los físicos o los cosmólogos. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento? Bueno, pues recoge la idea del Antiguo Testamento. Fijaos, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice: lo invisible de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Es decir, la idea de diseño. Observando el mundo natural, nosotros podemos llegar a la conclusión de que esas cosas que hay ahí en el mundo natural que vemos han surgido de las manos de un artífice, de un creador, de un demiurgo, de un dios. San Agustín, en el siglo V, se refiere a la realidad del diseño en su obra La ciudad de Dios, y abunda en esta idea. Durante toda la Edad Media se reconoció, se aceptó la idea de diseño en la naturaleza. Ahí tenéis el tapiz de la creación en la Catedral de Gerona, en Cataluña. Durante la revolución científica del siglo XVII, pues muchos filósofos, pensadores, científicos, eran partidarios de la idea de diseño. Por ejemplo, Isaac Newton, el famoso científico inglés, que fue el padre de la mecánica clásica, fue un fervoroso estudiante de la Biblia. En realidad escribió más libros sobre teología que sobre física, pero se le conoce más por sus obras en el campo de la física. Pues Newton no tuvo dificultad en ver una sólida prueba a favor del diseño en el universo. Él estaba convencido de que hay un Dios creador que ha diseñado. Y en general fue así. Los primeros científicos de la modernidad, casi todos fueron creyentes, convencidos del concepto de diseño, de la idea de diseño. Fijaos, Copérnico, Kepler, todos estos científicos fueron creyentes. Creían en Dios y creían en que Dios había creado, había diseñado el cosmos. Incluso iban a la naturaleza a estudiarla porque creían que la naturaleza era la otra revelación. Teníamos la revelación escritural, la Biblia, y teníamos la revelación general, la revelación natural, que era la naturaleza. Los cielos cuentan también la gloria de Dios. Esta era la idea. Entonces, los científicos del siglo XVII van a la naturaleza casi a hacer teología, con la idea previa de que la naturaleza es ordenada, es inteligible, es decir, se puede estudiar, es coherente, hay razón en la naturaleza, porque ha sido creada por un Dios que es coherente, que es un Dios que ha creado la razón, que es un Dios que piensa. Por tanto, ese es el concepto del nacimiento de la ciencia en el siglo XVII. La naturaleza es coherente porque ha sido creada por Dios. La naturaleza ha sido diseñada por Dios. Bien, avanza la ciencia, avanza el conocimiento y llegamos a la época del mecanicismo. El mecanicismo es una teoría filosófica que afirma que todos los fenómenos de la naturaleza se pueden explicar por medio de leyes mecánicas. Todos los fenómenos, todo lo que ocurre en la naturaleza, se puede explicar por leyes físicas, leyes químicas, por leyes que pueden ser estudiadas por la ciencia, por el ser humano. Dios había creado un mundo mecanicista, un mundo que era como un reloj, como un mecanismo que funcionaba perfectamente, pero que había que darle cuerda, porque si no se paraba. Todavía no existía la idea del reloj que tenemos hoy, que solo con el movimiento ya se da cuerda. Es un reloj que hay que programar. Dios habría programado el mundo al principio y el mundo iba funcionando perfectamente bien, pero igual que un reloj que se va quedando sin cuerda, el mundo cada vez se estaría estropeando hasta que llegaría un momento que colapsaría.
Esta es la idea que nos aporta el mecanicismo. Y el mecanicismo usa la metáfora, el ejemplo del dios relojero. Pero claro, la mecánica se podía utilizar también para todo lo contrario de lo que en un principio se utilizó. Al principio, el mecanicismo abundaba en la idea del dios relojero, pero Dios existía, el relojero estaba ahí. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, el mecanicismo empezó a explicar un mundo en el que no era necesaria la presencia de Dios. Un mundo en el que no se necesitaba alguien que le diera cuerda, porque el mundo automáticamente se daba cuerda a sí mismo. Y ahí, en el seno de la ciencia, del pensamiento filosófico mecanicista, surge la idea de que Dios no es necesario. Dios no resulta ya tan necesario. Es bien conocida la afirmación del matemático Laplace ante Napoleón. Cuando Napoleón le hizo notar que en el libro que él había escrito Laplace sobre Tratado de Mecánica Celeste, Napoleón le dice: bueno, pero veo en este libro que no mencionas para nada a Dios. Y Laplace responde a Napoleón: no he tenido necesidad de tal hipótesis. Fijaos que Laplace está desarrollando el mecanismo. Laplace estudia astronomía, estudia mecánica, cómo se mueven los astros, y dice, bueno, para entender eso no hace falta recurrir a Dios. Simplemente se puede entender por la pura mecánica. Sin embargo, ni los más severos críticos de la religión de aquella época, sobre todo durante la Ilustración, rechazaron en general la existencia de un creador providente. Es decir, gente que incluso forjaron los pilares de la Ilustración, tan crítica con todo lo religioso, tan crítica con el cristianismo, pues ni siquiera dejaron de creer en la necesidad de un creador. Por ejemplo, Voltaire dijo: cuanto más observo el universo, menos puedo pensar que sin relojero este reloj pueda funcionar. O sea que todavía en aquella época existía la idea de que el mundo no puede funcionar sin alguien que lo mantenga, que lo sustente, sin esa providencia que hay detrás del universo. Y llegamos, fijaos, al siglo XVIII, principios del XIX, con William Paley, y este hombre es muy famoso básicamente por el ejemplo que puso, la llamada analogía del relojero. Y él escribió: si un buen día, paseando por el campo, alguien se encontrase una piedra, seguramente no le sería difícil admitir que dicha piedra pues habría llegado allí por causas puramente naturales. El agua la ha arrastrado, se ha erosionado, ha dado vueltas. Sin embargo, si lo que se encontraba era un reloj, inmediatamente discurriría que tal objeto no podía haberse producido por sí solo. Un reloj no lo puede producir el agua o el rozamiento, el choque entre las piedras, ¿verdad? Sino que algún artífice, alguien inteligente, lo habría diseñado con una finalidad concreta, con la finalidad de medir el tiempo. Esta es la analogía de Paley sobre el reloj. Según Paley, los seres vivos son como máquinas complejas que han sido inteligentemente diseñadas. Esta es la idea que Paley, que es un teólogo, quiere transmitir. Sin embargo, en los últimos 200 años el concepto de diseño ha sido muy atacado, sobre todo por la filosofía, pero también por la teoría de la evolución, por algunos evolucionistas. David Hume y Charles Darwin. En la comunidad científica hoy existe la convicción de que las críticas de Hume y de Darwin acabaron con el argumento del diseño en la naturaleza. El diseño del mundo natural, como os decía al principio, sería, según estos autores, aparente, parece
que haya sido diseñado, pero en realidad no lo ha sido. Hume dijo que el argumento del diseño de Paley no era válido. No era válido porque se basaba en una analogía. Una máquina jamás podía compararse a un organismo biológico. Esta es la analogía que decía Hume. Una cosa es un reloj y otra cosa es un corazón humano. No se puede comparar un reloj con un corazón humano. Hacer esa comparación es una analogía, decía Hume. Del cosmos impersonal nunca se podría derivar el conocimiento de Dios, según él. Era una falsa comparación. Sin embargo, los avances de la bioquímica han demostrado que Hume no tenía la razón. No tenía razón en ese aspecto, porque hoy sabemos que hay mecanismos biológicos capaces de medir el tiempo exactamente igual que si fueran relojes, o con mucha más perfección que un reloj. Por ejemplo, las células que controlan los latidos de nuestro corazón son células que miden el tiempo. Son células como un reloj que le dicen al corazón cuándo tiene que entrar en sístole o cuándo tiene que entrar en diástole. Y a veces esas células son perjudicadas por nuestro estrés, por nuestro estado de ánimo, y el corazón se desacopla y hay gente que pasa de tener 50 pulsaciones por minuto a tener 130. Y entonces tienen que llevarlo a urgencias y le hacen con aquella máquina de desfibrilar, le dan un shock para que el corazón vuelva a funcionar bien. Es decir, los corazones están regulados por células que controlan perfectamente bien el ritmo de los latidos y el tiempo. Pero también el sistema hormonal, que en un momento determinado de la vida lanza hormonas para que se inicie la pubertad, la madurez de los órganos sexuales secundarios, o que empiece la menopausia. Todo eso son artilugios biológicos que de alguna manera son comparables a un reloj. Las proteínas que ordenan a la célula cuándo ésta se tiene que dividir, por qué las células entran en mitosis o en meiosis en un determinado momento de su vida y no en otro momento. ¿Quién le dice a la célula cuándo es necesario que se divida? Eso es comparable al reloj. Por tanto, la analogía entre un ser vivo, entre un organismo y un reloj no es tan disparatada como pensaba Hume. Todos tenemos un reloj biológico interno que regula, entre otras cosas, el sueño o el hambre. ¿Por qué tenemos hambre cuando hace unas horas que hemos comido? ¿O por qué tenemos sueño cuando hace unas horas que nos hemos despertado? Eso está regulado también como un reloj biológico interno. Muchos componentes de la célula actúan como engranajes, como cadenas flexibles, como cojinetes, que son parecidos, que son comparables a los relojes. Es decir, hoy sabemos, claro, esto no se conocía en aquella época, pero hoy sabemos que la célula es tan complicada por dentro, tiene tantas estructuras que funcionan mucho más perfectamente que un reloj de cuerda, que la comparación que hizo Paley es absolutamente pertinente. La segunda censura al argumento del diseño viene de la teoría darwinista de la selección natural. Según esta teoría, todos los seres vivos han surgido gracias al azar de las mutaciones y a la selección natural. La selección natural no haría planes de futuro, no tendría visión para anticipar las cosas, no hay previsión, no tiene intenciones previas. La selección natural no dice hay que evolucionar por este camino para que los primates del Mioceno lleguen a evolucionar y se transformen en el Homo sapiens sapiens, en el ser humano de hoy. No, la selección natural no puede elegir rutas en las autopistas. El ser humano estaría aquí por casualidad. Podría no estar también. Por tanto, no habría diseño inteligente, no sería un diseño inteligente el que hace la selección natural, sino un diseño azaroso, ni nada de todo eso. Esto es lo que
las implicaciones que se deducen del darwinismo. Esto no significa que todos los darwinistas asuman eso. Sobre todo los darwinistas que son creyentes, pues por supuesto creen que Dios estaría detrás de las mutaciones. Sí, las mutaciones son al azar, pero Dios podría controlar ese azar. Si Dios es Dios, si Dios lo ha creado todo, Dios podría controlar también las mutaciones y dirigir la evolución. Esto es lo que pensaba, por ejemplo, el jesuita Teilhard de Chardin, que Dios estaría detrás del proceso evolutivo. Incluso se dice que más maravilloso sería un Dios que ha creado el mundo por medio de la evolución que por fiat. Fiat es, Dios dijo y se hizo, sea la luz y fue la luz. Porque eso es un método, parece muy directo, el milagro de Dios. Sin embargo, la evolución es un método que estaría constantemente, poco a poco, a lo largo de millones de años, Dios estaría creando. Eso es lo que creen los evolucionistas teístas. O sea, no necesariamente han de creer esto. Pero Richard Dawkins sí que cree esto, que la selección es ciega. Incluso Richard Dawkins tiene un libro que se titula El relojero ciego, refiriéndose a Dios. Si Dios ha creado el mundo, debe ser ciego porque hay tantas imperfecciones en el mundo. Y es verdad que hay imperfecciones. Incluso hay un programa de televisión que se ve una disección de una jirafa y Richard Dawkins dice, bueno, este nervio que pasa es muy largo, demasiado largo, pasa por detrás de la columna para hacer esta función. Si existiera Dios, lo habría hecho más cortito. Bueno, pero eso es entrar en la mente de Dios. Queremos saber las ideas que tuvo Dios al crear a la jirafa. A lo mejor la intención de Dios no era que fuese funcional ese nervio, era otra cosa. En fin, ese es un tema que nos permitiría hablar mucho. Este libro, El relojero ciego. La selección natural sería pues como un relojero ciego sin voluntad. Aunque los seres vivos muestren evidencias de diseño inteligente, estas serían pura apariencia. Y la naturaleza se habría creado a sí misma sin necesidad de ningún creador ajeno a ella. Es decir, según esta interpretación, lo que ocurre en el mundo en la época en que entra la teoría de la evolución, el darwinismo, es que se sustituye la idea de Dios creador, de Dios diseñador, por la idea de selección natural y mutaciones diseñadoras. Es decir, de alguna manera se diviniza la naturaleza, se diviniza la selección natural. Se sustituye a Dios por la selección natural en la mente de Dios. Ya no necesitamos a Dios para interpretar el mundo, sino que la selección es suficiente. Bien, los ultradarwinistas que existen hoy, los partidarios del adaptacionismo, como John Maynard Smith, este inglés, profesor en Inglaterra, vienen a decirnos que todos los rasgos de los seres vivos son adaptaciones óptimas alcanzadas por selección natural. Aunque nos parezca que un ojo es un órgano perfectamente diseñado para ver y que si al ojo le quitamos una parte, le quitamos la retina, pues no sirve para nada, porque lo dejas ciego, no ve. Pues eso ha sido alcanzado, esa perfección del ojo, solo por selección natural. Esto es lo que dice el ultradarwinismo. Si algún rasgo no es adaptativo, es por culpa de las mutaciones. Es decir, si todavía tenemos rasgos, órganos que no están perfectamente adaptados a su medio ambiente, la culpa la tienen las mutaciones, porque no son inteligentes, son azarosas. Claro, esta hipótesis es muy controvertida y ni siquiera dentro del ámbito evolucionista se acepta completamente. Tiene muchos detractores. Porque claro, entonces todo se justificaría. Por ejemplo, ¿qué utilidad puede tener para expandir mis genes? O sea, ¿qué utilidad puede tener para la evolución pintar un cuadro o leer un libro? O sea, el arte, la literatura, el conocimiento del ser humano, ¿qué utilidad tiene para el desarrollo evolutivo?
Fijaos en este chiste. ¡Wow! La esperanza de vida ha aumentado en 50 años. Y le responden, eso es adaptación natural al medio hipotecario. Como existen las hipotecas, nuestra vida ha aumentado. Es decir, desde este ultradarwinismo se explicaría todo. Todo tendría una explicación. La selección natural lo puede explicar todo. Y si algo no lo puede explicar es por culpa de las mutaciones. Cuando se multiplica azar por azar, solo puede surgir más azar. Pero lo que nos propone el darwinismo es que multiplicar el azar de las mutaciones por el azar de la selección natural produciría complejidad, produciría orden. Asumir que el producto de las casualidades de las mutaciones por la casualidad de la selección natural sea capaz de dar lugar a órganos tan poco casuales como parece ser el cerebro humano, yo diría que eso es un acto de fe. Creer que no hay propósito, que la casualidad, que el azar ha originado el cerebro humano, incluso la conciencia humana, la capacidad de previsión, el arte, la ciencia, la literatura, pues es un acto de fe. Es evidente que la selección natural ciega se da en la naturaleza, nadie lo cuestiona eso, nadie lo pone en duda que no exista la selección natural. De la misma manera que la selección artificial dirigida por el hombre se da también en granjas y en los corrales. Todas las razas que existen de ovejas, de perros, de gallinas, de caballos, todo eso es producto de la selección artificial. El hombre, los granjeros, han ido cruzando, han ido seleccionando mutaciones y al final obtenemos pues todas las variedades. Existe una selección natural. La cuestión es otra. La cuestión es que esta selección natural, los efectos que produce sean tan asombrosamente creativos como para producir de la nada la maravillosa diversidad y el diseño de los seres vivos. Y eso parece que es algo contrario al sentido común. Sin la idea de un Dios que ha creado, que haya detrás, que el azar haya forjado esta enorme diversidad y esta belleza que observamos en el mundo, pues resulta bastante difícil de entender. La objeción evolucionista al argumento del diseño ha entrado hoy en una grave crisis, ya que este principal apoyo, el mecanismo de la selección natural, se ha puesto en entredicho por parte, no de los creacionistas, no de los partidarios del diseño inteligente, sino de los propios científicos evolucionistas. Algunos grandes evolucionistas han llegado ya hoy a dudar de que la selección natural sea el motor de la evolución. Por ejemplo, en el mito de la evolución del cuello de la jirafa, Lamarck decía que la función crea el órgano. Este es un ejemplo que los estudiantes de bachillerato os vais a encontrar en todos los libros de texto y también en la universidad. El famoso cuello de la jirafa. Y Lamarck decía, la función crea el órgano. Es decir, como el primitivo animal que tenía el cuello corto se esforzó en comer de las hojas más altas de los árboles, que eran más tiernas, más sabrosas, más fáciles de digerir, pues se fue esforzando y sus hijos también continuaron esforzándose, y ese esfuerzo, esa función de alargar el cuello, al final provocó que el cuello creciera, y en unas cuantas generaciones pues las jirafas han desarrollado ese cuello. Bien, vino Darwin y dijo, eso no puede ser. Todo lo que no esté en los genes no se puede transmitir a la descendencia. Y Darwin vino a decir que la selección natural favorece a los individuos con el cuello más largo, que tienen más éxito a la hora de comer, y se produce así una evolución gradual del cuello. Es decir, en los hijos de las jirafas, los que tienen el cuello más largo, entre los hermanos hay uno que tiene el cuello un poquito más largo que los otros, estos tienen más ventaja a comer en el medio ambiente, y se va a ir seleccionando a lo largo de muchas generaciones que el cuello vaya creciendo. ¿Por qué? Porque esa selección, esos que sobreviven, porque comen de las que hay más arriba, transmiten sus genes, y en los genes sí que está la posibilidad
de alargar el cuello. Son las dos visiones, el lamarckismo frente al darwinismo que se impuso. Pues bien, hoy se cree, sobre todo después de trabajos que se hicieron a finales de los 90, con las jirafas del Serengeti, que no tenían razón ninguno de los dos, ni Lamarck ni Darwin. ¿Por qué? Pues porque las jirafas comen hierba también del suelo y hojas del suelo. Se las ve con mucha frecuencia que comen pasto, cuando hay pasto. Y el cuello largo de la jirafa no es una adaptación para comer de las hojas más altas de los árboles, por eso, porque comen mucho con el cuello doblado. Podría estar relacionado, dicen otros, con la selección sexual. Los machos luchan entre sí por la posesión de las hembras con los cuellos, y el macho que más fuerza tiene en el cuello se dan golpes en los cuellos, y a veces se lo rompen, a veces se mueren algún macho. Pues el macho que más fuerte tiene el cuello y más largo, pues parece que tendría ventaja para obtener hembras. Pero claro, esto tampoco justificaría una evolución gradual del cuello, porque las hembras también tienen el cuello largo y no luchan. Esta explicación serviría para los machos, pero no para las hembras, ¿verdad? Los fósiles hallados en relación con esto del cuello no respaldan el gradualismo de Darwin. ¿Qué es el gradualismo de Darwin? Pues que pequeños cambios acumulativos se van sumando de generación en generación, y el cuello no crece de golpe de una generación a otra, sino poco a poco, gradualmente, lentamente. Esto sería el gradualismo. Pequeños cambios acumulativos a lo largo de las generaciones. Hay jirafas que se han encontrado fósiles en el Mioceno que son más grandes que las actuales. Es decir, había jirafas que eran más altas, más corpulentas que las jirafas que existen hoy. Pero no se han encontrado jirafas más pequeñas. Hoy hay animales como el okapi, que es una jirafa pigmea, parecida a aquel fósil, el Samotherium, que parecía una jirafa pero con el cuello corto. Pues hoy existen, el okapi sería equiparable al Samotherium, una especie que se extinguió en el Pleistoceno. Es decir, existen animales con el cuello corto, giráfidos con el cuello corto, y existen jirafas con el cuello larguísimo, pero no existen los eslabones intermedios, los pasos intermedios que el gradualismo requeriría. Un gran disidente de la selección natural fue Stephen Jay Gould, que fue un paleontólogo norteamericano, uno de los primeros que empezó a criticar la selección natural. Él era afín con las ideas socialistas, comunistas. Entonces él tiene una visión de la evolución, sigue siendo evolucionista, él es un evolucionista, pero dice, debe existir otro método. La selección natural no es un buen método para explicar la evolución. Tenemos que seguir buscando. Las lagunas del registro fósil y el hecho de que la mayoría de las especies aparecieran ya perfectamente formadas en los estratos, sin fósiles intermedios, le hizo dudar a Gould de que el gradualismo y la selección natural de Darwin fueran las verdaderas causas de la evolución. Y Gould propuso otra teoría, la teoría del equilibrio puntuado, o de los equilibrios puntuados. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos viene a decir? Bueno, no hay fósiles intermedios, no hay evidencias de gradualismo. ¿Qué vemos en los estratos? Porque él era un gran conocedor de las rocas, era un paleontólogo, estudioso de los fósiles. Entonces él, por ejemplo, veía en los estratos, veía estasis. Estasis quiere decir no hay cambio, estatismo. Por ejemplo, estos caracoles todos son iguales, todos de especies similares, o la misma especie. Después aquí habría un cambio brusco del que no tenemos constancia, y en los siguientes estratos vemos una nueva especie de caracol, distinta a la anterior, pero que tampoco cambia, que tampoco evoluciona, otra estasis. Por tanto, decía Gould, la evolución sería como la vida de un soldado. Grandes periodos de aburrimiento, breves instantes de terror. Es decir, la evolución no la vemos en acción nunca, pero en algún momento breve de la historia ha habido una macromutación, una mutación quizá en los embriones,
que no podemos detectar porque no están los fósiles, y de una especie ha salido otra especie. La teoría del monstruo viable, de la especie distinta. Bien, esa es una hipótesis que está ahí, que se sigue enseñando en los libros de texto, y ahora los estudiantes tienen, al lado del darwinismo, tienen la teoría de los equilibrios puntuados, o del equilibrio puntuado. Y, bueno, se dice un poco de cada. Unas veces ha podido ser gradualismo, otras veces ha podido ser saltacionismo. Porque si en una gráfica intentásemos representar el gradualismo, sería una línea inclinada ascendente a lo largo del tiempo, pequeños cambios acumulativos. ¿Cómo representaríamos los equilibrios puntuados de Gould? Pues como una escalera. No hay evolución hasta que de pronto hay una macromutación, un gran salto. Otra especie que no evoluciona, un gran salto, es decir, una escalera de peldaños. Esa sería un poco la representación de los equilibrios puntuados. Otra teoría que le quita importancia a la selección natural, la de Moto Kimura, la teoría neutralista. Dice él que la mayoría de los genes que mutan son selectivamente neutros, es decir, no tienen ni más ni menos ventajas evolutivas que los genes a los que sustituyen. O sea, la selección natural no favorecería a unos genes y perjudicaría a otros, no eliminaría a unos y favorecería, sino que todos tienen las mismas posibilidades de subsistencia. Claro, esto fue un golpe para el gradualismo. Y esta es la teoría que todavía subsiste, que todavía se la toma en serio, teoría neutralista que matiza la evolución. Otra teoría que es crítica con la selección natural es la de la endosimbiosis de Lynn Margulis. Esta mujer dice que la evolución se produciría por transferencia de información entre bacterias primitivas y los núcleos de células superiores, de células eucariotas. Es decir, entre células procariotas, que todavía no tienen un núcleo diferenciado con membrana diferenciada, las bacterias procariotas, esas bacterias infectarían a las células grandes que sí tienen núcleo, por ejemplo las células de nuestro cuerpo, y les pasarían información genética, genes, y así mejorarían la información genética de estas otras células que entonces tendrían posibilidades de cambiar, de evolucionar. Entonces dice, la selección natural no tiene un gran papel, quizá este papel de las bacterias primitivas podría ser. Es otra teoría que ha sido muy criticada por los neodarwinistas, pero que últimamente goza de bastante aceptación. Ya está en los libros de texto y se está introduciendo también para explicar la evolución. En España tenemos otra teoría de Máximo Sandín, que es profesor de la Universidad Autónoma aquí en Madrid, que es la teoría de la integración de virus en genomas. Se parece un poco a la de la endosimbiosis de Lynn Margulis, pero él viene a decir que no son exactamente las bacterias, sino los virus. Rechaza también la selección natural y las mutaciones como mecanismo de la evolución, y dice que realmente la transformación de las especies se debería a eso. Los virus que tienen un trocito de ácido nucleico, de ADN o de ARN, con información, eso lo pasarían a los genomas, a los cromosomas de las células eucariotas, de las células con núcleo, y como tenemos tantos miles y miles de millones de virus en el ambiente, solo conocemos a los virus malos que producen enfermedades, pero también hay muchísimos virus que son buenos. Hay virus que hacen papeles muy interesantes. Entonces él dice que esos virus han podido motivar la evolución de las células, pero no la selección natural. Incluso tenemos el doctor Antonio García Bellido, que es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y fundador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que cuando le preguntaron ¿cómo cree usted que trabaja la selección natural? Pues el hombre respondió así: las preguntas asociadas a la noción de selección necesitan ser respondidas experimentalmente, es decir, en el laboratorio, hay que demostrarlas. La evolución no se puede repetir en el laboratorio y no caben sino proposiciones explícitas más o menos comprensivas. ¿Por qué no se puede repetir la evolución en el laboratorio?
Pues porque si suponemos que la evolución se ha dado a lo largo de millones de años, lentamente, gradualmente, eso es imposible hacer un experimento en un laboratorio que dure millones de años. Es una utopía pensar que un experimento que me dura unos meses o unos años lo puedo extrapolar para explicar un mecanismo que funciona a lo largo de millones de años. Eso es lo que quiere decir. Y entonces se pregunta, ¿sobre qué opera la presión de selección? Es decir, la selección natural, ¿a qué presiona más? ¿A qué tipo de genes presiona más? ¿A qué organismos presiona más? ¿Por qué elimina a unos y favorece a otros? ¿Sobre qué opera la presión de selección? En las transacciones moleculares más eficientes, o sea, en los cambios que hay en las moléculas, funciona en las interacciones génicas entre los genes, funciona entre los individuos, entre especies, entre ecosistemas. ¿Dónde funciona la selección? ¿Cuántas generaciones son necesarias para fijar una variación, un cambio, una mutación positiva? ¿Cómo ocurre la segregación de poblaciones en especies? ¿Cómo se dividen las especies? ¿Cómo se dividen las poblaciones para que surja una especie nueva? ¿A qué llamamos adaptación? Más allá de la mera connotación que los organismos de una especie están ahí y dejan descendencia fértil. ¿Qué es la adaptación? Estos son, dice, unas cuantas entre muchas preguntas que denotan que todavía no sabemos cómo opera la selección. Es decir, eso que en los libros de texto se nos dice tan claramente cuando nosotros abrimos, la evolución funciona por mutaciones y selección natural. Y hemos evolucionado así, eso no está tan claro. No se sabe cómo funciona la selección natural, si es que funciona, si es que produce evolución. Se nos está vendiendo un producto como un hecho demostrado, cuando en realidad hay muchas dudas de los propios evolucionistas sobre cómo funciona ese hecho. Pero claro, las dudas no llegan al gran público, no llegan a la enseñanza superior ni tampoco a la enseñanza secundaria. Y nosotros leemos que sí, que perfectamente, que la selección natural lo explica todo, cuando en realidad no es así. Existen muchas dudas. Actualmente el evolucionismo está dividido en tres bandos. Los neodarwinistas, los nuevos darwinistas ortodoxos, que se mantienen fieles a la selección natural y al gradualismo, los partidarios del equilibrio puntuado de Boole, que prefieren la estabilidad de las especies, pero con grandes cambios adaptativos originados, según se cree, en breves momentos, en áreas geográficas muy restringidas y que por eso no han dejado fósiles y no se pueden estudiar. O sea que en realidad es un acto de fe. Y los que conciben la evolución con una mezcla de los dos planteamientos. Pues quizá ha podido ser gradualismo combinado a veces con equilibrio puntuado. El hipotético mecanismo de la evolución, la verdad es que sigue sumido en la oscuridad. Las diferentes teorías continúan basándose en suposiciones no demostradas, pues extrapolar los resultados de experimentos que solo han durado unos meses a la inmensidad de los tiempos geológicos es una auténtica extravagancia. ¿Y qué pasa con el darwinismo cuando sale en Inglaterra? Bueno, en Inglaterra la verdad es que nunca se desarrolló una corriente que replicase las ideas de Darwin. Sí que hubo algunos al principio que lo cuestionaron, eruditos como el primer ministro, Langston, el Lord Kelvin, Richard Owen y algunos otros, pero no se creó una corriente, un movimiento contrario a esto. Sin embargo, en los Estados Unidos la cosa fue diferente. En Estados Unidos sí que se creó una corriente de opinión contraria al darwinismo. Y en estos grupos la idea de diseño permaneció en oposición al darwinismo. A mediados del siglo XX, dos importantes grupos se manifiestan contra el darwinismo radical. La American Scientific Affiliation, la ASA, en 1940, reúne un grupo de científicos evangélicos abiertos al diálogo. Aquí había creacionistas, pero también había evolucionistas teístas, que empiezan a matizar el tema del darwinismo y empiezan a decir, bueno, quizá las cosas no son tan así, quizá sí que hay un diseñador detrás, aunque crean en la evolución. Y están los creacionistas de la Tierra joven. Aquí tenéis el diluvio del Génesis, de Morris, en el 61, y eso va a alcanzar un máximo desarrollo en aquella época. O sea, hay diferentes posturas de réplica al darwinismo.
Los creacionistas de la Tierra joven, la verdad se comerá a Darwin, ¿verdad? Hacen apología, defienden la literalidad de la Biblia, insistían en que tanto la evidencia científica como la Biblia favorecía una Tierra y un universo de menos de 10.000 años de antigüedad. Ellos insistían e insisten todavía en esta idea. Es decir, ellos cuestionan el tiempo geológico y cuestionan la antigüedad del universo. Claro, hay un tema que es ¿qué antigüedad? ¿Cuántos años tiene la Tierra? ¿Cuántos años tiene el universo? Si nosotros estamos viendo estrellas cuya luz ha viajado por el firmamento, por el espacio, durante millones de años antes de llegar a la Tierra, y nosotros las estamos viendo hoy desde la Tierra, sabiendo la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, nosotros podemos decir, pues hace 15.000 millones de años que esa estrella brilló y la luz que yo estoy viendo ha tardado 15.000 millones de años en llegar a la Tierra. ¿Entendéis el argumento? Entonces, ¿cómo se explica eso si la Tierra es joven? Si la Tierra, según los creacionistas de la Tierra joven, dicen que solo tiene pues, miles de años. Bueno, ellos dicen, pero es que Dios pudo crear todas las estrellas con la luz ya llegando a la Tierra para que la viese Adán y Eva. Es un acto de fe, claro. Pero es la explicación que ellos ofrecen. Es decir, Dios pudo crear el universo, el Big Bang ese con la luz ya llegando a la Tierra, por fiat, inmediatamente, claro. Ellos mantienen, porque lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia y eso pues se mantiene. Claro, muchos de los elementos del mundo moderno se debían al diluvio de Noé. Se concibe el diluvio de Noé como universal, por tanto, los estratos que hay en las rocas, con los fósiles, no se habrían formado a lo largo de millones de años, la era primaria, la era secundaria, la era terciaria, la era cuaternaria, con los diferentes periodos, sino que se habrían formado muy rápidamente como consecuencia del diluvio universal que rompió toda la corteza terrestre, la mezcló y en realidad todos esos fósiles serían contemporáneos. En realidad lo que nos estarían reflejando los estratos serían zonaciones ecológicas, ambientes ecológicos, más que periodos geológicos. Por tanto, en los primeros estratos aparecerían estrellas de mar, erizos, algunos peces, porque estaban ya en el fondo de los mares cuando fueron sepultados por tierras. Y poco a poco, los siguientes estratos, animales más complejos, al final luego los anfibios, luego los terrestres, y por último, si posibilizó algún hombre, ellos lo explican así, desde su punto de vista. Y hay ahí algunas organizaciones que defienden esta postura, el creacionismo de la Tierra joven, las tenéis ahí, son muy conocidas, hoy día por internet podéis entrar en ellas y se están publicando cosas cada día. Claro, estas posturas fueron muy ridiculizadas y fueron muy atacadas por los medios de información seculares y por los círculos académicos. Imaginaos que en los círculos académicos se piensa que el cosmos tiene 15.000 millones de años, que la Tierra tiene 3.500 millones de años, antes se decía 5.000, esto también ha ido cambiando. Entonces enfrentar 6.000 años con millones de años pues resultaba muy criticable, fácilmente criticable. A finales del siglo XX, 5 hechos cambian un poco este panorama. El triunfo del posmodernismo. Aunque parezca que esto no tiene nada que ver, sí que tiene que ver, porque el posmodernismo es una época en la que la gente duda de todo, hasta de la ciencia. Y lo que siempre dice la ciencia, pues la gente dice, bueno, la medicina dice que tengo que tomar esto, pues no, yo me voy a la medicina alternativa y con unas hierbas lo voy a solucionar. Es la posmodernidad, es decir, dudar de todas las cosas. Hay una segunda verdad, otra verdad. El creciente rigor de las publicaciones del creacionismo de la Tierra joven. Claro, los creacionistas fueron tan criticados, tan ridiculizados, sobre todo en Estados Unidos, que se espabilaron y empezaron a hacer estudios más rigurosos, más serios, y decir, bueno, estas cosas pueden... Y realmente, yo creo que Gould,
el paleontólogo fue de alguna manera influido por los creacionistas, porque los creacionistas, por ejemplo, entre otras cosas, decían que no existen fósiles intermedios. Hay muchos fósiles de peces y hay muchos fósiles de reptiles, pero no hay fósiles mitad pez, mitad reptil, no hay fósiles intermedios, graduados. Y eso lo venían diciendo los creacionistas desde los años 60. Y Gould, que era paleontólogo, se dio cuenta de que era verdad, de que realmente había muchos fósiles de tipos que existen en la actualidad, pero no había fósiles intermedios. Había algunos, pero no los miles y miles y millones que debería haber si el gradualismo fuera cierto. O sea que de alguna manera Gould va a ser influido también por los creacionistas, por el rigor de estas críticas. Se refuerza la relación entre evolucionismo teísta y teología conservadora. Fijaos que aquí hay cristianos que aceptan la teoría de la evolución, pero dicen, ojo, la Biblia es verdad, pero la evolución también. Entonces, ¿cómo debemos interpretar las cosas? ¿Pudo Dios haber creado, pero también permitir la evolución? Y ahí se empieza a hablar de estos temas. Se empieza a hablar de esta relación entre evolucionismo y teología conservadora. Aumenta el interés por el creacionismo de la tierra vieja. Se cree que Dios ha creado, pero ha creado en periodos largos de tiempo, tal como asume la geología actualista, la geología evolucionista. Y finalmente hay un hombre que es Johnson, Philip Johnson, profesor de leyes en Berkeley, y este hombre escribe un libro que lo tenéis ahí, y os lo recomiendo, que se llama Juicio o proceso a Darwin. Él, como era un hombre de leyes, lo plantea todo como si fuese un juicio, algo jurídico, y entonces tiene cosas muy buenas. Sobre todo en el libro ese lo que hace es criticar la idea de selección natural, le hace una crítica. Y se dice que Johnson fue, de alguna manera, el iniciador o el motivador del movimiento del diseño inteligente. Bien, el triunfo del posmodernismo. La duda posmoderna hizo mella también dentro de los círculos darwinistas. El feminismo y otros críticos de la modernidad cuestionaron la verdad de las teorías científicas. Y entonces esa gran divinidad, esa gran diosa que era la ciencia intocable, que lo que decía la ciencia era la verdad absoluta, eso se empieza ya a desmoronar, ese concepto, y se empieza a ver de otra manera. El creciente rigor, hemos dicho, de las publicaciones del creacionismo de la Tierra Joven. Se hace una conferencia internacional cada 4 años, y sobre todo en las décadas de los 80 y de los 90, aquí se reunieron científicos y filósofos a debatir el tema. Se publican libros, artículos, se dan conferencias y debates públicos de mucha calidad, que en los años 60. Esta idea de que se refuerza la evolución teísta, hemos dicho, y la teología conservadora. Los científicos partidarios de la evolución teísta defienden también la idea de diseño y entienden que la acción de Dios en la creación no limitaba el alcance de la investigación científica. Este es el libro que se puede conseguir en España, Cómo habla Dios. Francis Collins es uno de los pioneros, de los que ha trabajado en el proyecto Genoma Humano, y él es, me parece que es bautista, es evangélico, pero él defiende la postura del evolucionismo, el evolucionismo teísta, y cree que Dios ha hablado pues a través del evolucionismo. Claro, los problemas de la selección natural siguen estando ahí. ¿Cómo explicar la selección natural? ¿Cómo funciona? Pero subyace la idea en ellos de que lo que la ciencia no puede explicar hoy, ya lo descubrirá mañana. Es decir, si hoy no se puede explicar bien cómo funciona la evolución, porque la selección natural tiene sus pegas, ya se descubrirá el mecanismo adecuado, que es un proyecto de futuro que la ciencia sigue sin parar. Entonces, repito otra vez, estos evolucionistas teístas son hermanos, son creyentes en la fe, y merecen respeto, como yo creo que merecen respeto todas las posturas sobre los orígenes. Todas merecen el mismo respeto. Caer en la ridiculización del adversario porque no piensa como nosotros no es propio de cristianos.
Por tanto, los jóvenes estudiantes no debéis, creo yo, discutiros, enfadaros, pelearos porque otro hermano tiene otra postura sobre ese asunto. Lo importante de nuestra fe es el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo murió por el creacionista y por el evolucionista. Murió por todos. Y ese no es un tema decisivo para la salvación. Eso debemos asimilarlo, debemos ser conscientes de que el pluralismo ideológico frente al tema de los orígenes en el mundo protestante es rico, es amplio y debemos respetarnos unos a otros, como en otras muchas cosas. Hemos dicho que aumenta el interés por el creacionismo de la Tierra Vieja en los círculos académicos. Hay muchos que aceptan una Tierra y un universo antiguos, pero rechazan la evolución darwinista. Algunos dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, es decir, entre la primera parte de este versículo y la segunda, pueden haber pasado 15.000 millones de años. Eso es lo que creen los creacionistas de la Tierra antigua. Pero siguen rechazando la selección natural. Creen en un Adán y Eva literales y en un diluvio local. O sea, literales quiere decir que existían como pareja, como única pareja, y que el diluvio no fue universal, sino que fue un acontecimiento local. El ministerio de escritores y oradores populares como Hugh Ross le dio a sus ideas un nuevo relieve a finales de los 90. Este hombre ha publicado también muchas obras, lamentablemente me parece que no hay ninguna traducida al español, pero en inglés sí que hay mucho tema. Y este sí que lo tenemos, es el que me he referido, Johnson, con su libro Proceso a Darwin. Creen que la evidencia científica contemporánea apunta hacia una hipótesis de diseño, y ahí hay filósofos como William Dembski, que ha publicado, es uno de los que se le considera padres del movimiento del diseño inteligente. Paul Nelson, Stephen Meyer desarrollan pues toda esa argumentación que conocemos del diseño, pero son neutrales en cuestiones bíblicas y aceptan tanto ateístas, gente que cree en Dios, como anoteístas, que no creen en Dios. Incluyen a creacionistas activos de la Tierra joven y vieja. O sea que no es lo mismo el diseño inteligente que el creacionismo. Esta es una cosa que se ha confundido durante mucho tiempo. Una cosa es el creacionismo de la Tierra reciente, otra es el creacionismo de la Tierra antigua, otra es el diseño inteligente. El diseño inteligente se para en la frontera de quién es la inteligencia. Si la inteligencia es de Dios, de un Dios creador, o la inteligencia viene de otras galaxias, de otros seres extraterrestres que lo han hecho. Ellos no dicen nada, se paran ahí. Hoy el argumento del diseño continúa debatiéndose y sigue tan vigente como en los días de William Paley. Y esto lo demuestra el hecho de las numerosas obras que se siguen publicando sobre este asunto. En España se han publicado muy pocos libros sobre el tema del diseño inteligente, pero en inglés son muchísimos. Uno de los libros, este de aquí, de Michael J. Vigil, La caja negra de Darwin, este se puede conseguir en castellano, es muy interesante. Vigil lo que viene a decir, la caja negra de Darwin es la célula. Y en la época de Darwin, las células de nuestro cuerpo, eran como cajas negras. No se sabía muy bien lo que había dentro. Una gotita de aceite, que era el núcleo, y un citoplasma, pero no se conocían gran cosa. Hoy sabemos que eso es una riqueza increíble. Una célula es como una factoría que funciona a la perfección, con motores, con máquinas, con transporte, elaborando proteínas, y es una cosa que... Entonces, Vigil lo que dice es imposible que esta complejidad y perfección se haya formado por azar y por selección natural. Eso es imposible. Entonces él habla de órganos irreductiblemente complejos, etcétera, etcétera.
los últimos descubrimientos científicos cuestionan las ideas naturalistas y actualizan los antiguos argumentos acerca del diseño de la materia y de los seres vivos. Este es Vigi, que él tiene básicamente dos líneas de razonamiento. Él habla de los órganos y sistemas irreductiblemente complejos, es decir, órganos o funciones que si le quitas una parte ya no funcionan, no sirven para nada. Por ejemplo, la coagulación de la sangre. Nosotros nos hacemos un corte y tenemos una hemorragia, pero poco a poco esa hemorragia se va parando, se coagulan, las plaquetas impiden y otras proteínas impiden que se nos salga la sangre y nos salvamos, no nos morimos desangrados. Bueno, ¿cómo ocurre eso? Pues bioquímicamente es bastante complejo, es como una cascada que tiene otras y otras y otras. Si quitamos una piececita, una pequeña proteína, una sustancia de esa cascada, toda la cascada se viene abajo, que es el problema que tienen los hemofílicos. Los hemofílicos se cortan y no se dan cuenta y se pueden desangrar, porque no se les coagula la sangre. Entonces, eso sería un órgano, una función irreductiblemente compleja para Vigi. ¿Cómo se ha podido generar, por selección natural, por tentativas, por pruebas de ensayo y error, un órgano tan complejo como el cerebro, como el ojo, como el hígado, como el corazón, como la coagulación sanguínea, como el ATP, el adenosin trifosfato, como el ADN? Tenemos miles de órganos irreductiblemente complejos. Y él dice que por evolución, por selección natural, es imposible, que tiene que haber otra explicación. La química de la célula demanda diseño inteligente. La bioquímica demanda alguien que la haya planificado. Luego William Dembski habla de una teoría del diseño en la naturaleza. Él habla del criterio de complejidad y especificidad. Él se plantea, ¿se puede demostrar si una cosa ha sido diseñada o no? ¿O simplemente se ha formado por sí sola, por la propia naturaleza? ¿Es posible detectar el diseño inteligente en la naturaleza? Y él cree que sí, y habla del criterio de complejidad y especificidad. Dice, por ejemplo, que la complejidad sería, si nosotros tenemos la secuencia de 1126 pulsos y pausas necesarios para representar todos los números primos que hay entre el 2 y el 101, eso es inteligencia. ¿Recordáis la película Contact? ¿Alguno la habéis visto? Esa película que buscan en el cosmos, buscan inteligencia, vida extraterrestre. Entonces, precisamente, es ficción, es una película, viene a decir que descubren vida inteligente porque han recibido una secuencia de 1126 pulsos y pausas. Pulsos y pausas. Si alguien enviase entre el número 2 y el número 101, solo los primos, los números que son divisibles por ellos mismos y por la unidad, eso sería inteligencia, eso no es casualidad, ¿verdad? Entonces la película se fundamenta un poquito en todo eso. Pues él dice, si recibimos eso, eso tiene complejidad. Ese mensaje es complejo y demuestra inteligencia. Pero luego habla de la especificidad. Hemos elegido una secuencia entre millones de posibilidades. Puede haber millones de secuencias distintas que nos vengan del espacio. Quizá por el roce, por el choque de un planeta con otro, por condiciones climáticas de un planeta, nos pueden venir ruidos del espacio. Pero si combinamos complejidad y especificidad, pues vamos a obtener inteligencia, ¿no? Hay en juego también en este tema temas filosóficos de fondo, como la naturaleza y el alcance del conocimiento científico. Es decir, todo lo que existe en el universo, ¿la ciencia tiene acceso a todo lo que existe en el universo? ¿O hay cosas en el universo a las que la ciencia no tiene acceso, ni tendrá nunca? Hay cosas que trascienden al universo, que son metafísicas, que están por encima de la física y que la ciencia no tiene acceso. Por ejemplo, el más allá, la espiritualidad, las relaciones con Dios, la espiritualidad.
el que una persona se cure gracias a su fe. Un tumor se ha curado porque la persona oró, tuvo fe en que se curaría y se curó, o porque una iglesia, unas personas oraron por una persona y esa persona se sanó. ¿La ciencia tiene acceso a eso? No. O sea, ¿cuál es la naturaleza y el alcance del conocimiento científico? Porque hay muchas personas que dicen que todo aquello a lo que la ciencia no tenga acceso no existe, no es real. Por tanto, es un debate también pertinente. La posibilidad de llegar al conocimiento de Dios partiendo de nuestro conocimiento de la naturaleza. Ese es otro tema. ¿Es posible eso? Son las famosas vías de la antigüedad, ¿no? Las vías, los métodos para llegar a demostrar la existencia de Dios. Viendo la naturaleza podemos deducir que existe un Dios. Lo que decía el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Eso es posible? Es otro tema. O la propia noción de finalidad. Hay una finalidad en las cosas, en los seres creados, etc. Muchos temas para debatir. Pero hoy por hoy lo que conocemos son cosas como la teoría de la relatividad de Einstein. La mecánica cuántica ha demostrado que la materia se comporta de manera inteligente. La materia se comporta, no estoy hablando del ser humano, del cerebro humano, sino de la materia, de las partículas subatómicas. ¿Cómo pudo originarse sin una causa también inteligente? Si las partículas subatómicas se comportan inteligentemente. Los físicos nunca hubieran podido imaginar la complejidad y el misterio que existe en las entrañas de la materia. El universo existe porque innumerables interruptores físicos fueron colocados en la posición precisa para que todo funcione y sea posible la vida y la conciencia humana. No es tan fácil que nosotros estemos aquí. No tenía por qué haber surgido este universo. Si cambiamos un poquito las constantes, las leyes físicas universales, este universo sería imposible. Y es muy difícil que ese equilibrio entre las constantes se diera por casualidad. Es prácticamente imposible. La estructura helicoidal del ADN, del ácido desoxirribonucleico, así como la complejidad de los genes y el funcionamiento del código genético han confluido para que muchos investigadores vuelvan a hablar en nuestros días sobre un tema que parecía descartado, y es el tema del diseño del universo y del diseño de la vida. La gran cantidad de información y de complejidad que hay en la célula viva es algo que no se puede explicar recurriendo a la casualidad, al azar, a la selección que descarta lo inadecuado y valora solo lo adecuado. Algunos biólogos ateos se refieren hoy a la universalidad del diseño genético que se aprecia en los seres vivos, pero este lenguaje les traiciona, pues hablan con toda naturalidad de diseño sin aceptar la existencia de una mente diseñadora. Se dice, el diseño que demuestran los genes, pero si no hay diseñador, no puede haber diseño. La genética moderna ha comprobado que muchos genes actuales con idénticas funciones, tanto en el ser humano como en moscas o ratones, ya existían tan complejos como los actuales en los primeros seres vivos y no han cambiado con el transcurso del tiempo. Eso también es un descubrimiento que ha hecho estremecer los fundamentos de la biología. Hemos pensado siempre, según la teoría de la evolución, que se cambia de lo simple a lo complejo, ¿cómo es posible que en el principio, en organismos más primitivos, más simples, haya complejidad en sus genes y que eso no ha cambiado a lo largo del tiempo? Los mismos genes que tiene una mosca los tiene un ser humano o un ratón. Todos los ambientes naturales que se han estudiado o imaginado en el laboratorio han demostrado ser inadecuados para crear vida o para generar información compleja. Los intentos por probar que el orden puede salir del desorden, como consecuencia de las solas leyes naturales, han fracasado estrepitosamente. En los libros de texto de los alumnos tenemos el experimento de Miller y de Urey, los experimentos que pusieron en un matraz pues una serie
de productos, de amoníaco, unas sales y con unos rayos pues hicieron esa mezcla moverla y se obtuvieron aminoácidos. Los aminoácidos son los eslabones de las proteínas. Entonces se pensaba, bueno, pues así surgió la vida. Quizá en charcos primitivos, con una energía aportada por los relámpagos, en las tormentas, se unieron las moléculas y moléculas simples dieron lugar a proteínas, a collares enormes y así poco a poco se fue. Pero la verdad es que eso quedó muy bien, haber descubierto aquellos aminoácidos, pero desde entonces no se ha avanzado nada en ese sentido, en el tema del origen de la vida. Sigue siendo una vía muerta. Igual que no es razonable concebir la famosa escultura de David sin pensar inmediatamente en Miguel Ángel, en su autor, tampoco es sensato contemplar el orden y la complejidad del universo sin ver en todo ello la acción de un agente inteligente. Hay 4 propiedades de la naturaleza que indican diseño: la unidad, el dinamismo, el orden y la información. El universo y la vida fueron construidos con unos pocos elementos fundamentales. Antiguamente se creía que los cuerpos celestes estaban formados por materia diferente a la de la Tierra, porque como estaban en el cielo, tenían que ser celestes, una materia distinta. Bueno, hoy sabemos que todos los seres del universo están formados por los mismos componentes básicos, por los mismos elementos. Solo 3 partículas del átomo, protones, electrones y neutrones, 92 tipos de átomos distintos, los que forman la tabla periódica de los elementos, y 4 nucleótidos son suficientes para dar cuenta de todo el cosmos que conocemos. ¿No habla esta sutileza y economía de medios de la racionalidad e inteligencia propia de un creador, que con pocos recursos hace una gran complejidad? El dinamismo, el movimiento. Si en tiempos pasados la ciencia mecanicista entendía la materia como algo pasivo, algo inerte que no se movía, en la actualidad sabemos que no es así. Las partículas subatómicas que estudia la microfísica están continuamente en movimiento, transformándose en otras partículas diferentes que poseen diversos niveles de energía. ¿Dónde se halla el fundamento de esa fuerza dinámica interna que caracteriza a la materia? Esto viene de alguna manera a reactualizar el antiguo argumento de Aristóteles y de Tomás de Aquino, como Dios, como causa primera de todo movimiento. Si la materia tiene movimiento, ¿de dónde le viene ese movimiento? El orden. El orden a partir del caos sigue sin tener respuesta desde el ámbito puramente natural, que es el que nos propone la teoría de la evolución. Se han lanzado muchas teorías, como las estructuras disipativas de Prigogine, la sinergética, la teoría de las catástrofes, el principio anticaos, etc. Pero en realidad ninguna de estas teorías es universalmente aceptada. Horgan, John Horgan, en El fin de la ciencia, escribe: hasta ahora los estudiosos del caos, de la complejidad, han creado algunas metáforas poderosas: el efecto mariposa, los fractales, la vida artificial, el filo del caos, el estado crítico autoorganizado, pero no nos han dicho nada acerca del mundo que sea concreto y verdaderamente sorprendente, ni en sentido negativo ni positivo. Las simulaciones con ordenador representan una especie de metarealidad dentro de la cual podemos jugar con las teorías científicas, pero estas no son realidad propiamente hablando, son simplemente teorías. Hoy, como ayer, el orden continúa demandando un ordenador original. La increíble información que poseen la mayor parte de los procesos celulares que hemos visto es absolutamente incompatible con la idea de un azar ciego. El cosmos tiene mucha información y esto nos habla de un plan original. Bueno, este libro lo escribí en el 2004 y trato pues estos temas de ciencia y fe, de diseño inteligente, etc. Hay otro libro de editorial Vida, que es este, que presenta los 3 puntos de vista sobre la creación
y la evolución. Los creacionistas de la Tierra joven, los de la Tierra vieja y los evolucionistas teístas. Y el libro está dividido en 3 partes y hablan partidarios de cada una y luego le responden los opositores, los que están en contra. O sea que el debate también está recogido en este libro. Uno de los últimos que se ha publicado en castellano es este, por diseño o por azar. Y habla también, profundiza en la divulgación del diseño inteligente. Desde la fe nosotros creemos que el diseñador del cosmos, y esto ya estamos hablando no de ciencia sino de fe, el diseñador del cosmos es el Dios de la Biblia, que se dio a sí mismo en una especial autorrevelación de amor. Él se dio a nosotros y nos manifestó su voluntad por amor, y no tenía ninguna necesidad de hacerlo, simplemente lo hizo por amor. Si el proyecto de amar y el proyecto de crear fue de Dios, ¿se podría imaginar que esa iniciativa no tuviera propósito, careciera de propósito? La Biblia afirma que el creador del universo es también el Dios de amor que se preocupa de sus criaturas hasta el extremo paradójico de dejarse matar en una cruz por amor al ser humano. La creación del mundo y la redención de la humanidad llevada a cabo en la persona de Jesucristo son los 2 pilares en que se apoya el mensaje de Dios al ser humano. Y la Biblia dice, Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga.